El portal 1111 y Júpiter que está retrogradando también en esta vuelta que hace después de 12 años en el signo de Cáncer, donde es su exaltación astrológicamente hablando. Los números siempre nos han llamado la atención desde la parte geométrica, desde la parte matemática y también siempre han tenido alguna relación con el mundo de la astrología, con el mundo también de la meditación, con el mundo de la geometría. Hoy es quizás uno de esos días más esperados por todos porque siempre hablamos en los números de qué pasa con los números maestro. Y los números maestros siempre se relacionan con el 1111 o también suelen relacionarse con el 2222. Yo creo que todos a lo largo de la vida hemos tenido la gran oportunidad de encontrarnos justo con esa hora, justo con el 1111 cuando miramos el reloj, cuando lo vemos en una placa, cuando lo vemos en algún lugar, en una nomenclatura de una casa, o muchas veces en nuestra vida coincide algún número en particular. Hace creo que un día, 2 días, estaba conversando con alguien y justamente me contaba que había muy buena relación o que identificaba el número 9, que pasó algo en el número 9, que ocurrió algo en el mes 9, que el día 9, que a las 9, que me levanto. A veces es el 333, a veces suele ser un poco más protagónico el 555 y como que la relación con los números y la parte energética o la parte astrológica van muy de la mano. Hoy es un día donde nosotros llegamos al 11-11 combinado con el 9. Entonces tenemos el día 11, el mes 11 y cuál es el ritual y cuál es el portal y qué es lo que debemos hacer o demás. Para mí, en lo personal, en particular, me llama más la atención lo que está ocurriendo astrológicamente justo un día como hoy, ¿no? Entonces, si bien el día de llegar al noviembre, al mes de noviembre, al día 11, pues ya se vuelve todo un acontecimiento o ya nosotros lo podemos relacionar con algo distinto. mm, ¿Qué sincronicidades o, como diría este libro, Sincrodestino? Creo que si ustedes han tenido la oportunidad de leer Sincrodestino, van a encontrar algunos apartados que coincide mucho con los números, coincide mucho con la numerología, y justamente Sincrodestino es un libro que habla mucho del 11-11. Se llama así, Sincrodestino, y es del autor Deepak Chopra, del maestro Chopra, que valdría la pena leerlo. Él tiene muchos tomos, valdría la pena leer ese. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Sincrodestino de Deepak Chopra. Y hay un apartado ahí casi a la mitad del libro donde menciona algo acerca del 11-11 y la relación que nosotros tenemos con los números. Hoy quise aprovechar para darle forma, darle vida quizás a la parte más marcada de nuestra astrología, y justo hoy de manera oficial Júpiter también empieza a retrogradar. Dentro de los planetas hay uno en particular que se relaciona mucho con el 11 también. Hay, por ejemplo, Júpiter siempre ha sido relacionado con el número 11. Júpiter también se ha relacionado mucho con los puntos de bondad o con los puntos de deidad. Incluso en algunas partes de la astrología a Júpiter no se le llama planeta, sino que es una estrella y lo toman como, sí, como planeta, pero le hacen la referencia o la venia de que es como la parte más abundante que nosotros podemos tener y tiene un trato especial al resto de planetas. En parte podría ser por las dimensiones que tiene Júpiter, por lo menos en comparación a Mercurio, en comparación a Venus, incluso a nuestro propio planeta Tierra. Estas exaltaciones no son casualidades, sino los 11 también nos están invitando a la maestría de nuestra propia vida. El número 11, el hecho de que se dé en la retrogradación con Júpiter, a mí me llama la atención las cartas natales, por ejemplo, donde se ven muchos onces. Grado 11, que la persona tiene el planeta a 11 grados, que tiene una estrella justo en el grado 11, que se relacionan con distancias de 11-11. También pasa a ser muy protagónico. O muchas personas que tienen los nodos en el grado 11. También puede pasar que alguien tenga el nodo norte o el nodo sur justo a ese grado 11. ¿Qué pasa con los onces? Los onces son invitaciones a esos trabajos de individualidad donde solo cabemos nosotros. Hay procesos en la vida donde podemos hacerlo de manera mancomunada o podemos hacerlo en colectivo y eso genera mucho bienestar o genera mucho alivio, ¿no?
Y hay otros procesos donde nosotros solamente debemos entrar o debemos hacerlo juntos. El número que más se repite, ¿cuál es el número que más se repite? ¿Cuál es ese número que más se conecta con nosotros? ¿Cuál es ese número que más nosotros solemos ver todos los días de manera cotidiana? ¿Es más el 33? ¿Es más, en este caso, el 5, el 4? Pues esos números que se están repitiendo de manera constante nos van contando una historia de cómo nosotros vamos percibiendo y de cómo nosotros vamos conectando con la espiritualidad. Fíjense que lejos de creer que los números no tienen nada que ver con el mundo onírico, con la parte espiritual, pues por el contrario, el mundo espiritual tiene más matemática y tiene más exactitud que muchas veces lo que nosotros creemos que es o lo que se está dando. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de relacionarnos más con un número que con otro. Entonces aprovecho para preguntarles hoy, ¿cuál es el número que ustedes más los ha conectado? A todos nos conecta un número, independientemente de que lo hayamos vivido o que lo hayamos tenido, a todos nos conecta un número más en particular. A veces es el 5, a veces es el 3, es el 4. Por ejemplo, en el caso mío es el 9. A mí el 9 me conecta mucho. Y me conecta desde por allá a los inicios con el tema del ermitaño y me conecta con una cantidad de procesos el número 9. Para mí siempre ha sido muy importante el 9 y casi siempre he llegado a 9 o lo sumo y es un 9 o salen los números que me corresponden de identificación los 9 o también pueden salir en el vuelo o en la silla. O siempre hay mucha relación con el 9 como que sumo, sumo y 9. Llegué a vivir acá y 9. Se da mucho con el 9. ¿Cuál es el número que los relaciona a ustedes? ¿Cuál es ese número que los toca? Eso por un lado, y por otro lado, no siempre es el 11, no siempre tiene que ser el número 11. Los 11 y los 22 se relacionan con la maestría. ¿Y qué significa que sean números maestros? O si se nació en un 11, o si se nació en el mes 11, o relaciona mucho 11-11. Estos números de maestría llevan mucho al autodesarrollo. ¿Qué significa? Que no todos venimos a aprender de la misma manera, no todos vinimos a aprender de la misma forma, no todos vinimos a relacionarnos con el conocimiento de la misma manera. Entonces, cuando hay números maestros o cuando nosotros tenemos la réplica del 11 o tenemos la réplica del 22, siempre vamos a estar conectados más con esa capacidad de estar más individuales, lo mismo que el 9. El 9 también llama mucho a la parte individual, a la parte del ermitaño, a la parte de hasta dónde podemos hacer o asumir ciertos procesos por nuestra propia cuenta, hasta dónde nosotros podemos conectar con eso. Creo que hoy es un día, sobre todo hablando de tanta energía que hay, más que verla hacia afuera o más que de pronto hacer algo distinto, hoy es la excusa perfecta para conectarnos también con el proceso de grandeza interior, de cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo y cómo estamos teniendo algo en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es la relación? Hay algo en lo personal que a mí me gusta y es el libro. Hay un libro, aparte de este sincrodestino, hay otro libro que se llama Tarot o Tarot, más conocido como el Tarot también. Este libro nos habla de arcanos mayores y nos habla de arcanos menores. Es como si cada uno de los arcanos fuera una hoja y cada arcano nos está contando una historia diferente. Cada arcano nos está contando como una estación distinta, como algo que nosotros debemos atravesar o que nosotros debemos vivir muchas veces así no queramos. Por eso cuando nosotros utilizamos el libro del tarot para relacionarnos arquetípicamente con cada uno de sus arcanos, que pues esta es una manera de llamarlo, ¿no? Los arcanos o las cartas, pero no es otra cosa más que una hoja. Es una hoja, como cuando estás leyendo la hoja de un libro y terminas de leer esa hoja y pasas a otra hoja y adquieres otra información acerca de esa hoja. Pues lo mismo pasa con el tarot. Son hojas que nosotros vamos pasando, únicamente que estas hojas no están pegadas, no están cosidas como tal, pero sí a la final es un libro que nos va reflejando una información. Quise compartir con ustedes hoy la carta número 11, porque como hoy es el portal de 1111, quiero compartir, a ver si aparece por acá, si esto se deja compartir.
y dándole esa venia al 11-11, qué mejor que poderlo llevar desde acá. Vamos a mirar. Esta parte es la que yo quiero mostrar. Esta partecita que tenemos aquí es la que quiero compartir. A ver si de pronto ahí ya ustedes la pueden ver. Eso, yo creo que allá se puede ver mejor. Este es el arcano mayor número 11. Es una de esas hojas que yo les estoy contando de este gran libro llamado el Tarot. Y esta es una hoja que nosotros podemos ver referenciada con el 11. Este arcano o esta hoja que nosotros vemos acá se relaciona mucho con lo que estamos viviendo hoy. Se relaciona mucho con el 11-11 o con ese portal de individuación que podemos tener. El número 11 en esta hoja del tarot referencia a la justicia. Casi siempre pudiéramos traer a colación que nos habla de una justicia única y exclusivamente terrenal. Este arcano es una hoja que todos la hemos vivido. Parece que fuera una hoja o parece que fuera un arquetipo que no se relaciona con nosotros. Muchas veces diríamos si funciona o no funciona. No es tanto que funcione o no, porque es una imagen, pero es una imagen que está representando el simbolismo de lo que tarde que temprano nosotros debemos aprender a hacer de manera individual. Por eso, si hay una palabra con la que nos conecta el portal de hoy, 11 de noviembre, es justamente, hablando de justicia, justamente de hasta dónde nosotros hacemos tareas de igualdad, hasta dónde nosotros podemos avanzar con tareas propias que tienen que ver con esa espada que está allí. El número 11 que se relaciona en el tarot o esta hoja en particular nos habla de la unicidad que nosotros podemos reflejar en sentido del conocimiento y en sentido de qué tanto lo aplicamos en nuestra vida o hasta dónde podemos relacionar una idea que sea muy desde nuestro crecimiento personal. ¿Qué elementos podemos ver aquí que resaltan? Por ejemplo, aquí podemos ver elementos como la espada, que esa espada no es otra cosa más que la individualidad. El número 11, por eso en el tarot se analiza mucho desde el conocimiento o desde la capacidad de tener un pensamiento. Es como si el 11 nos dijera que todo tiene un punto de partida. Este uno o los cuatro unos, que a la final es eso, el 11 está hablando de cuatro unos o cuatro veces el uno, de la estabilidad del pilar del pensamiento y de cómo se manifiesta en nuestro planeta. Entonces, el 4 nos da estabilidad. El uno es la parte donde todo inicia. Por eso 11-11 se replica cuatro veces el uno que nos lleva a ese principio que es el que gobierna el planeta. De fondo, si ustedes pueden ver los que están en YouTube de manera horizontal, pueden ver algunos arcanos que están adicionales o que están conectando o representando los elementos, en este caso, aire, elemento fuego, elemento agua y elemento tierra, que es lo que también trabajamos en la astrología, los cuatro elementos que se pueden vivir en la astrología. Entonces, esto no es solamente aquí en la parte del tema de hoy, sino también nos está conectando mucho con las distintas vertientes de los mismos signos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Aries, cuando hablamos de Leo, cuando hablamos de Sagitario, son signos que se referencian mucho con el elemento fuego. Cuando hablamos de Cáncer, por ejemplo, hablamos de Escorpio y hablamos de Piscis, está referenciando el elemento agua, que en este caso son las copas. Y cuando hablamos del elemento aire, como lo es Géminis, como lo es Libra y Acuario, está representando la espada. Y cuando hablamos de Tauro, Virgo y Capricornio, está representando el elemento tierra, que en este caso, en el libro del tarot, se representa con los pentáculos, ¿no? ¿Qué pasa con el 11? ¿Qué pasa con el 4 veces uno? Hay una relación que siempre vamos a contener más y va a tener mayor gobernabilidad en nuestro planeta, y eso tiene que ver con lo que vemos acá, con la espada, y es el principio de la mente, ¿nah? Con lo que nosotros podemos analizar, el principio de la mente. Por eso un día como hoy es para hacer justicia. ¿Cómo es la manera en la que nosotros equilibramos el conocimiento y qué tanto lo llevamos a cabo con las vestiduras rojas? ¿Qué tanto nosotros aterrizamos
¿O qué tanto nosotros encontramos un paralelo de justicia en lo que estamos viviendo? ¿Hasta dónde se genera esa balanza? Nosotros diríamos, ¿qué tiene que ver el 11 con la balanza? ¿Qué tiene que ver el 11-11? Porque el 11-11 nos habla de igualdad, lo que pones en un lado 11 y lo que igualas en el otro lado 11, que es equivalente o empieza a hablar de equivalencias, hasta dónde la forma de pensar de nosotros tiene una equivalencia o tiene un equilibrio, logra tener un punto de equilibrio con lo que nosotros vivimos cotidianamente, o hasta dónde nosotros podemos sentir que es equitativa la vida conmigo o hasta dónde siento que la vida me debe o no me debe. Por eso el número 11 habla mucho de individuación, habla mucho también de independencia. El número 11 es un número maestro porque es donde nosotros nos consagramos dos cosas, donde nosotros reconocemos el alumno que hay y de otra parte reconocemos el maestro que habita también en cada uno de nosotros. Obligatoriamente esto requiere de un balance. Por eso aparece la balanza en la justicia en el 11-11. Obligatoriamente requiere de que exista un paralelo que yo pueda medir. ¿En qué momento soy alumno o en dónde estoy siendo alumno, en dónde estoy siendo aprendiz, pero también en dónde tengo mi propia maestría? Por eso el 11-11 hace referencia al portal de la sabiduría o hace referencia al portal de la unión o hace referencia a estos procesos de que sí se abre un gran portal, pero ¿de qué sirven que se abran portales en el universo? ¿De qué sirve que se abran portales por allá, en un lugar donde ni siquiera yo los estoy viendo? El arquetipo o los arquetipos astrológicos o los arquetipos, las imágenes a través del conocimiento o las distintas disciplinas, o por ejemplo la numerología, nos invita a que a través de estos arquetipos es más cercano y es más fácil relacionar lo que muchas veces está pasando en el macro, lo que de manera macro a veces no logramos dimensionar. Supongamos que hay un gran portal por allá en una parte del universo y supongamos que están ocurriendo una cantidad de cosas por allá, a miles y miles y miles de millones de kilómetros de distancia. Supongamos que algo extraordinario está ocurriendo allá. ¿De qué sirve todo eso extraordinario que puede estar ocurriendo por allá lejos en algún portal si yo no logro concatenarlo o si no logro mover algo de mi psique? ¿De qué sirve que se esté partiendo el universo en dos? ¿De qué sirve que esté ocurriendo mil cosas a millones de kilómetros de aquí si en mi cotidiano vivir me queda difícil tomar una decisión? Por eso el 11-11 se relaciona mucho en el libro del tarot con el arcano 11, que nos habla de hasta dónde estoy impartiendo mi propia justicia y hasta dónde puedo aplicar el conocimiento de mi cotidianidad. Por eso es que lleva el título de número maestro, que es el número del maestro, es el número de la maestría, es el número del aprendizaje, es el número del conocimiento, es el número de un portal. Claro, todos podemos abrir ese portal. ¿A qué voy con esto? Que estos números 11-11 o el 11 de noviembre como hoy es una gran invitación a reconocer el aprendiz y el maestro para generar ese equilibrio. Por eso en el arcano aparece la balanza donde nosotros podemos pesar, donde podemos sopesar mi forma de pensar y comprender que gustenos o no nos guste de los cuatro elementos, hay uno que gobierna en este planeta. Hay uno. Los cuatro son importantes, pero hay uno que lleva la parada. Hay uno, hay uno que es el gran activador del resto. Hay uno que tiene la especialidad. Hay uno, por eso se replica uno, 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 cuatro veces uno, 11-11. Hay uno que comanda al resto. Les hago la pregunta. ¿Cuál de los cuatro elementos creen ustedes que es el que gobierna este planeta? Hay uno. Cuatro veces uno que gobierna este planeta. ¿Cuál creen ustedes que es ese que gobierna? ¿Cuál es el elemento que gobierna el planeta? Pueden participar, ¿no? Pueden participar en TikTok, pueden participar. Por acá dicen, yo creo que el agua, dice Peggy. A ver, a ver, la magia del portal es dentro de nosotros.
dice Susana, tierra. Ay, Dios, a ver, ¿quién da más? Buenos días. A ver, hay uno que da más la parada que el resto. Agua, dicen por acá, agua. ¿Será el fuego? Hoy de Portal 1111, ¿cuál es el elemento que gobierna este planeta? Hay uno que gobierna. Hola, no idea, pero creo que tierra o aire, dice Andrea. Correcto, es aire, dicen por aquí. Creo que el 3, el aire, dicen por acá. ¿Por qué el aire? A ver. Si no hay aire, no respiramos. Otro dice el fuego, dice por acá el plan divino. Pues exactamente, ustedes lo han dicho. En este planeta, la gobernabilidad la tiene un elemento. Y ese elemento es el que nosotros vemos reflejado en este arcano número 11. Todos los elementos tienen una función, todos los elementos tienen un valor, pero hay uno, es como decir hay 9 números, pero ¿cuál es el uno? ¿Cuál es el primero? ¿Sí? Hay una forma de empezar a contar. No empezamos a contar con el 9, no queriendo decir que el 9 no signifique nada. No empezamos a contar desde el 5, no empezamos a contar desde el 7, sino que se empieza desde el uno. Empezamos con ese uno. Cuando tenemos un día como hoy, la réplica del 11-11 o de 4 unos nos está llevando a ese proceso de igualdad, de qué tanto nosotros podemos igualar lo que está en nuestra cabeza, lo que está en nuestro conocimiento y qué tanto lo podemos aterrizar o manifestar en el planeta, qué tanto podemos hacer de nuestro pensamiento una realidad o lo que podemos llamar la comunión de lo que estoy pensando, llevarlo a cabo y poderlo ver de manifiesto, que se haga, decía por acá Marisol, que se haga la magia. El elemento que predomina en el planeta es el uno, es el primero, es el aire, es la espada, es el aire que se relaciona mucho con la forma de pensar. Por eso vamos a encontrar, hablando del 11-11 o de la grandeza de Júpiter, podemos encontrar que todos los libros o todas las disciplinas holísticas, astrológicas, numerológicas, a través del Tao, vamos a encontrar que todas las disciplinas siempre nos van a llevar al mismo punto, al número uno. ¿Cómo estás pensando? ¿Qué es lo que tú estás pensando? No hay una sola disciplina que quite el elemento aire, no hay una sola. No hay una sola disciplina que retire esta parte de la forma de pensar. Por eso hoy en día se habla mucho de qué tienes en la cabeza, qué es lo que piensas, cómo piensas, de acuerdo a cómo estés pensando, que lo que estés pensando atraes. Por eso se habla de que la pobreza está en la mente y no en el bolsillo. Por eso se habla mucho de la capacidad analítica, interpretativa, de cómo veo yo la vida, porque todo parte desde uno. Y cuando digo que todo parte desde uno, es el 11-11, es decir, desde mí mismo, desde el número uno. Todo empieza y todo se empieza a formar y todo empieza a tener color o a tener forma de acuerdo a cómo yo veo las cosas. Y cuando hablamos de yo, estamos hablando de individualidad, es decir, del número uno o de la maestría que nos invita a hacer justicia en nuestra propia vida. ¿A qué significa esta justicia? No es la justicia terrenal, no es que esté evocando este arquetipo, la justicia, que es la típica justicia conocida, que está tocada y está manoseada por el ser humano. Habla de la justicia divina o de la justicia en la que nosotros podemos utilizar este elemento aire, que es el pensamiento, para poder manifestar o lo que llamamos comúnmente co-crear, empezar a ser grandes co-creadores de nuestra existencia dentro del albedrío que se puede relacionar. ¿Cuál es el número de ustedes? Dice por acá Marte, fuego, fuego, aire. Que si aire es igual a mente. Sí, aire es igual a mente. ¿Qué pasa? Si una persona no tiene fuego, supongamos un tema, ¿no? En la carta. Si una persona no tiene fuego, el fuego se puede desarrollar. Pero para que el fuego exista, para que el fuego avive, para que el fuego se dé, ¿qué necesita el fuego?
¿Qué necesita el fuego para poder existir? El fuego necesita de algo sí o sí. El fuego necesita obligatoriamente de otro elemento y si ese elemento no se da, se extingue. Si el elemento que aviva el fuego no está, se extingue. ¿Qué se necesita para que haya fuego? Un incendio, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta un incendio? Cuando tú prendes algo, cuando tú estás haciendo fuego, ¿de qué se requiere? Obligatoriamente el fuego requiere de aire. Entonces, cuando no hay fuego o cuando no hay chispa, el fuego se aviva, el fuego tiene esa función de avivar. El fuego obligatoriamente requiere del aire sí o sí. Si nosotros intentamos mantener el fuego sin que haya aire, no se va a dar. Una de las formas de combustionar el fuego es esa, el aire. Entonces, por ahí ya lo tenemos. El agua, pensemos un poco en el agua. Obligatoriamente el agua requiere del aire también, de ese proceso que estamos haciendo. Y en nuestro cuerpo ocurre exactamente igual. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. ¿Qué es lo que detona una emoción? La emoción es agua. Una emoción es agua, pero ¿qué detona la emoción? Hay algo antes de la emoción. La emoción es después, pero antes de la emoción tiene que haber algo, obligatoriamente. ¿Qué es? Vamos a ver. Vamos a ver cómo están hoy de 11 a 11. El agua requiere, el agua requiere del aire para oxigenarse. Pensamiento, vea. Ionela dice, pensamiento. Obligatoriamente, la emoción requiere sí o sí de un pensamiento. ¿Por qué los seres humanos sentimos? ¿Por qué los seres humanos vivimos emociones? Porque pensamos. Porque hay un pensamiento, eso genera una idea, un pensamiento. Entonces vuelve a estar primero el pensamiento y lo mismo pasa con la materia. Para materializar algo, nosotros vemos una casa, vemos un carro, vemos una silla, vemos un computador, pero para que eso cobrara vida, ¿dónde estuvo primero? ¿Dónde estuvo primero un avión? ¿Dónde estuvo primero la bombilla? ¿Dónde estuvo primero una casa? ¿Dónde estuvo primero el carro? ¿Dónde estuvo primero? ¿Dónde estuvimos nosotros primero antes de nacer? Desde esa relación del pensamiento. Entonces, en esta línea que nosotros vemos, el 1111 es un número maestro porque nos lleva a ser más conscientes de cómo estoy pensando y cuál es la definición que tengo acerca de las cosas en general. ¿Cuál es la interpretación y cuál es el significado que tiene para mí la salud? ¿Cuál es el significado que le doy a mi cuerpo? ¿Cuál es el significado que le doy a mi pareja? ¿Cuál es el significado que le doy a mi vida? ¿Cuál es ese significado? Por eso este planeta está gobernado por el pensamiento. Por eso es tan importante enriquecer y trabajar mucho en cómo pienso, en cuáles son los conceptos. Eso es el 1111 y eso es Júpiter retrogradando en Cáncer. Cómo aprendo y cómo enriquezco adentro mi forma de pensar, cómo enriquezco mi forma de ser coherente, ¿sí? ¿Hasta dónde va mi coherencia? ¿Hasta dónde va mi capacidad de interpretar? Porque a través del 11-11 o a través de 4 veces uno es que se puede manifestar. Todo, se manifiesta una emoción, se manifiesta una acción, se manifiesta algo. ¿Por qué una persona reacciona? De acuerdo a lo que tiene en su cabeza. ¿Qué es lo que una persona da? ¿Qué es lo que una persona ofrece? Lo que tiene en su cabeza. Y cuando digo lo que tiene en su cabeza, me refiero la forma interpretativa que tiene acerca de las cosas. Eso es lo que damos, eso es lo que compartimos. O sea que a la final, cuando nosotros conocemos a alguien, cuando nosotros conocemos una persona, ¿qué nos va a dar esa persona? De lo que tiene en su cabeza, la capacidad interpretativa, como esa persona interpreta la vida, como esa persona interpreta el mundo, eso es lo que va a haber en nosotros. Las personas no vemos lo que hay en los demás de lo que el otro tiene. Nosotros vemos en los demás la interpretación que tenemos de ellos, que es distinto. Nosotros no vemos en el otro lo que el otro es. Nosotros vemos
en el otro lo que interpreto del otro con la sustancia que tengo en mi cabeza. Por eso una persona puede ser amada por alguien y esa misma persona puede ser por el mismo acto odiada por otra. ¿No se han dado cuenta de eso? A veces tú dices, ay, a mí me encanta esta persona, me fascina esta persona. Imagínate que esta persona dijo esto y me fascinó. Y eso mismo lo escuchó otra persona y dice, ay, no, a mí nada que ver, a mí eso no me gustó. Y a mí me parece que eso no es así. ¿Cómo es posible que un mismo acto de una persona sea interpretado de distintas maneras en otra? Porque recordemos esto que es clave. Un número como hoy, 1111, un número como el portal 1111 es la invitación a ese proceso de cómo estoy almacenando y de cómo yo estoy llevando mi uno, ¿sí? Es que uno, cuando nosotros decimos, es que uno nunca hace eso, es que uno no piensa así, es que uno, pues ese es el uno. ¿Cómo interpreto y cómo defino el mundo? Porque eso es lo que le voy a dar y de esa manera voy a ver a los otros. Recuerden esta frase, nosotros no vemos a los seres humanos como son. Nosotros vemos a las personas con la interpretación que tenemos en nuestra cabeza, con lo que uno piensa, ¿sí? Y de esa forma voy a juzgar, esa es la justicia, uno por uno. De esa manera voy a interpretar con lo que tengo en mi cabeza, con mi forma de pensar, es como finalmente voy a ver al otro bueno, malo, regular, más o menos, así, no, etcétera. De los colores que estén en mi mente son los colores con los que voy a pintar mi mundo afuera. No es al revés, nunca va a ser al revés. Dice Nani, qué loco eso. Uf. Sí, lo que estoy viendo en mi realidad no me gusta, es injusto. Debería preguntarme y cuestionar mis pensamientos y creencias. Justicia 1111. ¿Qué estás pensando? Exactamente, exactamente. Esa que dice Nani me gusta mucho. Si lo que yo estoy viendo afuera en mi realidad me parece terrible, me parece nauseabundo y me parece que el mundo es injusto y me parece que el mundo no se conecta conmigo y me parece que es terrible y me parece, etcétera, etcétera, pues debo ir al uno. Portal 1111, ¿dónde está mi maestría? ¿Dónde está mi aprendiz? ¿Dónde está mi aprendiz? ¿Y dónde está el maestro para que le enseñe al aprendiz? Nosotros a través de los tiempos hemos solido o solemos muchas veces buscar maestros afuera. Y hay una parte que sí, hay una parte en donde los maestros de lo que sea, el maestro de primaria, el maestro de secundaria, el maestro en este caso, los maestros de universidad, los maestros de astrología, los maestros de psicología, los que nos dedicamos a la cátedra, cumplimos una parte y un pequeño proceso dentro de, pero en realidad el aprendizaje lo hace uno. Uno, cuatro veces uno, 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 portal 1111. Finalmente esa puerta, ese portal al conocimiento lo hace uno. Yo les quiero contar una anécdota que tuve hace muchos años. Yo creo que tenía tal vez, eso fue muy joven, tenía como 16 años, creo. Y empecé a hablar inglés, estaba empezando a hablar inglés, necesitaba hablar inglés en ese momento para un tema de un trabajo. Y me dice la maestra de inglés, le digo, es que esto es muy difícil. Y ella me dice, el inglés es el idioma más fácil que hay. Entonces yo a mis cortos 16 años le digo, no, pero eso es demasiado difícil, aprenderse tantas palabras y todo. Me dice, no, es el más fácil que hay. Y yo puedo enseñarte todo lo que tú quieras, pero si no te quitas ese pensamiento de que es difícil, nunca lo vas a aprender. Y le dije, no, porque si tú pagas un buen profesor de inglés, pues te enseña inglés y tú aprendes. No, me decía la maestra de inglés, no. El maestro aporta el 30% y el 70% lo pone el alumno. Yo podré ser la mejor maestra de inglés, pero solo te puedo aportar máximo el 30% del idioma. El 70% del idioma lo pones tú y es una realidad. Es una total realidad. Por eso el 1111 nos dice cómo están las limitantes en mi vida.
Hoy es un día, maestro, sí. ¿Cuál es el mejor ritual que podemos hacer? Ese. El mejor ritual que podemos hacer un día como hoy, 11/11, es ser conscientes de dónde está mi aprendiz y de dónde está mi maestro. Todos tenemos un aprendiz, todos estamos en un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje es el 11. Y el otro proceso es el maestro. Todos tenemos una maestría. Todos tenemos un maestro interno, que es el otro 11. Es tan importante reconocer dónde estoy aprendiendo y también es tan importante reconocer dónde soy sabio, dónde somos sabios, en qué tengo sabiduría, porque ese maestro tiene sentido si está el aprendiz. El maestro no tiene sentido si no hay un aprendiz, si no hay un alumno que esté aprendiendo. Pero eso está incorpóreo dentro de nosotros, ¿no? Bueno, aprovecho para saludarnos. Dice por acá Marisol, somos el portal directo con el Cosmo. Hola, buenos días. Qué buena noticia saber que podemos reprogramarnos ahora conscientemente y cambiar la mentalidad conscientemente. Eso me pasa exactamente con el inglés. Yo lo veo súper difícil. Sí, lo que nosotros vemos difícil, lo que nosotros vemos imposible, pues así va a ser. Entonces, hoy tenemos un día maravilloso, hoy tenemos un día para reconciliarnos con esos trabajos individuales. Hoy es un día 11/11 donde también Júpiter retrogradando, y qué coincidencia, ¿no? Júpiter podría retrogradar otro día que no fuera hoy, pero justo hoy le da por retrogradar de manera oficial. Júpiter en Cáncer, recordándonos que la maestría y la verdadera riqueza va en el interior. A ver, dice por aquí, ¿quién dice por acá? Javier, ¿tiene algo que ver o es más fuerte si somos nuestro maestro 11? Sí, sí, por lo general, sí. Por eso no todos tenemos la misma interpretación o los mismos conceptos o acerca de lo mismo, no siempre se da de la misma manera, sino tiene puntos distintos. Sí, tiene muchísimo que ver. Dice por acá, entonces, ¿qué ocurre que alguien que no tenga ni fuego ni aire en la carta natal siempre tiene? Todos los seres humanos tenemos los cuatro elementos sí o sí, todos. Que hay uno que prevalece más que el otro, pero todos tenemos en la carta natal los elementos. Todos tenemos los cuatro elementos, todos, todos. Que siempre va a prevalecer uno más que el otro, eso sí. Que uno va a estar más contenido que el otro, sí, pero todos los vamos a tener obligatoriamente. ¿De qué manera podemos aprovechar al máximo este día? La mejor manera de aprovechar un día como hoy, 11/11, es reconociendo dónde está mi alumno y dónde está mi maestro. Hoy es un número de 11/11. Es tan importante el alumno y el alumno es el que le da vida al maestro. Es tan importante reconocer en nosotros mismos dónde tenemos la maestría y es tan importante también reconocer dónde está el aprendiz. Si nosotros aprendemos a equilibrar la balanza, por eso quise compartir este arcano que es el arcano número 11, por eso quise compartir esta analogía acerca de la balanza. ¿Qué tendría que ver la balanza? ¿Qué creen ustedes que está pesando la balanza? Y la espada, el principio mental. Por eso el 11 hace referencia a lo semejante que tenemos en la cabeza, es lo semejante que nosotros también vamos a encontrar en el afuera. Hace un punto de equilibrio. Es tan importante cómo alimentamos nuestro pensamiento o la espada que está representando el principio mental y lo que decía al inicio del live, queramos o no queramos, este es un planeta que está gobernado por el principio mental. Por eso un día como hoy, 11/11, es como tener ese equilibrio y ser conscientes o llevar eso a la conciencia que los cuatro elementos están, pero no todos tienen la misma jerarquía. El elemento que predomina en jerarquía es la mente. Por eso muchas veces solemos tener muchas preocupaciones y logramos preocuparnos por muchas cosas que única y exclusivamente ocurren en mi mente. Ni siquiera me están pasando afuera y yo las estoy pensando. Ni siquiera las estoy viviendo y yo ya estoy preocupado por si eso me llegara a pasar. El caos está muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces el caos está en mi mente.
Eso que estás pensando y eso que te atormenta hoy, ni siquiera ha llegado ese momento y tú ya lo estás pensando, tú ya lo estás intencionando. Muchas veces el sufrimiento se da únicamente en la mente de la persona, pero no en lo que la persona está viviendo. Entonces, por eso el 11-11 hace referencia a ir a ese portal, pero el portal no está por allá afuera. El portal no está en una constelación de Orión, el portal no está por allá. Y si estuviera por allá y si en este momento se estuviera partiendo el universo, ¿de qué sirve? Si no se parte mi psique, ¿de qué sirve si no se parten mis creencias? ¿De qué sirve que en este momento la estrella de no sé por dónde y que el portal cósmico de la nave espacial de no sé quién, de los arturianos, de los pleyadianos, que la esfera de la no sé por dónde se está abriendo? ¿De qué sirve todo eso? Si no tengo la capacidad de tomar una decisión en mi vida, que lo que sí tengo cerca de mí no lo puedo hacer. ¿De qué sirve que se esté partiendo la quinta, la sexta, la séptima, la novena dimensión y que esté viniendo el mismísimo Tutankamón se esté despertando de las tumbas? ¿De qué sirve todo eso? Suponiendo que el portal 11-11 es el cósmico de no sé qué, es que si no ocurre en mi mente todo ese orgasmo cósmico y si no llevo todo eso a mi forma de pensar, pues no pasa nada. La balanza no se va a accionar, no se va a mover. Por eso el 11-11 habla de esa maestría. Hasta dónde yo tengo la capacidad de ser mi propio maestro con lo que tengo cerca. No pensemos tanto en el cosmos o en la constelación de otro lugar. Traigámoslo a la propia psique. ¿Hasta dónde tengo la capacidad de trabajar un 11-11 en mi vida? ¿Hasta dónde el 11 que tengo en mi cabeza, que es la definición o la interpretación de algo, o qué es lo que me lleva a sufrir? Eso es un día como hoy, ese es el mejor ritual. Yo sé que a veces esto choca y a veces esta parte no le gusta a las personas. A veces fuera más fácil decir, sí, hoy es un día para hacer esto y para hacer lo otro, y hoy es un día para, y cómprate ruda y cómprate esto y báñate con esto y haz lo otro. A veces sí, a veces es más fácil para ciertas personas hacer cosas afuera, hacer cosas externas, hacer cosas con lo físico afuera, externo, y no hacer tanto dentro del 11-11. Por eso el 11-11 se evoca mucho a la conciencia divina y qué tan relacionado o qué tanta igualdad, qué tanta correspondencia y coherencia tengo del 11-11. ¿Vamos viendo esto? A ver, los leo por acá. Saludos desde Japón. ¡Wow! Esta chica está en Japón. Imagínate, Moni. No hay tres atlas que nos salve si no tenemos prácticas de conexión con nosotros mismos y escuchar la intuición. ¡Ay, eso está bellísimo, Nani! Voy a hacer un live con Nani. Esto es verdad. Voy a hacer un live. Nani, creo que es mañana, pasado mañana. Tengo un live con Nani. Ella saca unos apuntes bravísimos. Mira, lo voy a repetir. No hay tres atlas. No hay tres atlas que nos salve si no tenemos prácticas de conexión con nosotros mismos y escuchar la intuición. Y esto requiere de algo que se llama coherencia, 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 porque si no nos llenamos de muchos conceptos, nos llenamos de muchos saberes, nos llenamos de mucho libro, nos llenamos de mucho tecnicismo, nos llenamos de mucho es que aquí, que allá y que por acá y que por acá, que el conocimiento es muy bonito, claro, el conocimiento es bello, de hecho yo lo enseño y ese tecnicismo se enseña y esa cátedra es linda y esa cátedra pues tiene un proceso de ser en la vida y eso está bonito, eso es bello, pero de nada sirve todo ese conocimiento si me queda difícil tomar una decisión. De nada sirve todo ese conocimiento y saber que esto sube por aquí, que baja por allá y que hace esto y que bueno, nos llenamos de mucho conocimiento y al momento de utilizar un 11-11, al momento de sopesar y al momento de tomar decisiones en mi vida, el 11-11 desaparece y entonces todo el tecnicismo y todo el conocimiento y todo de los arturianos y todo de la numerología y todo de la astrología, ¿en qué queda? A la hora de tomar una decisión en mi vida. Es por ahí. A ver, los leo por acá en TikTok. Bueno, en TikTok hay silencio sepulcral. Se los llevó el portal del 11-11.
Hola, soy Sagitario, saludos desde Uruguay, bendiciones, dice Claudia. Un abrazo, Claudia, ¿cómo estás? No, aquí estoy. A ver, ¿quién más está? Bueno, esta es una forma interpretativa, ¿no? Entonces, sí, mm, hoy es un día para tener esa capacidad de honrar ambas versiones en nosotros. Es un día para que nosotros podamos conectar con esa energía cósmica, sí, y la traigamos y la aterricemos y la fijemos en nuestra mente. ¿Cuáles son las ideas, cuáles son los principios que voy a estar conectando en mi vida? Gracias, qué valiosa recomendación, dice por acá. Escucha la intuición. Hola Javi, buenos días. Un abrazo para todos. Saludos fraternos, Javier. Audiencia, un abrazo para Nora. Paciencia, dice por aquí paciencia, usted que está pagándole TikTok. No, TikTok no me paga. Mañana es mi cumple, un abrazote. Por ejemplo, mira, hablando de cómo veo afuera, vemos el afuera 1111, es un número espejo, es otra manera de llamarle al 1111, número maestro o número espejo que se duplica. ¿Cómo interpreto lo que está pasando afuera con la relación y la abundancia de lo que tengo adentro? Cuando hay abundancia dentro de nosotros, interpretamos el afuera con esa misma abundancia. Cuando no, la vemos diferente. Soy Piscis, escorpión ascendente, dice por acá Erika. Un día para honrar. Ay, este está bonito. Erika, hola, hoy es un día para honrar la luz y la oscuridad dentro de mí. Muy bien. Eso es dicho de otra manera, está muy bien. De esa forma también es. Soy Piscis desde Ecuador. Saludos para Flor, que dice que es Piscis desde Ecuador. Número espejo, número espejo que vamos a tener. A ver, permítame, los leo por aquí. Ascendente en Sagitario, Júpiter Sagitario, un abrazo, saludos para Claudia. Dualidad, espejo, dualidad, dice Astro, exacto. Ese es el tema de hoy, la dualidad. Entonces tenemos un número 1111, nos relaciona mucho con los tránsitos también que estamos viviendo, desde las distintas polaridades, desde lo que nosotros podemos aprender, desde que nosotros podemos comprender esta maestría. ¿Qué pasa también con este 1111? Una vez nosotros identificamos dónde está el aprendiz, podemos llenar o suplir esa necesidad del aprendiz y esto fortalece ambas, fortalece tanto al maestro y fortalece tanto al alumno que yace dentro de nosotros. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de abrir ese portal 1111, que no es otra cosa más de ser consciente de dónde estoy siendo aprendiz y de dónde estoy siendo maestro, cuando se genera, esto genera un equilibrio. Y al generarse ese equilibrio, esto permite que pueda utilizar el conocimiento dentro de mi propia posición de estudiante y de maestro. Entonces, cuando logramos hacer esta analogía dentro de nosotros mismos, le sacamos provecho a todo lo técnico que podamos aprender afuera, a todo lo que nosotros podamos consumir de manera vivencial, ¿no? Esta es una gran relación que podemos tener acá. Quiero aprender sobre abundancia. ¿Qué tema para mí? Un abrazo, dicen por aquí. Estoy aceptando y comprendiendo mi pasado, amo el presente y estoy confiando en el futuro. Eso es un día como hoy, muy bien. ¿Cómo saber en qué casas me encuentro? Soy de Escorpio. ¿Cómo saber en qué casas me encuentro? ¿Cómo saber en qué casas me encuentro? Mira lo que dice aquí Geni, este me llama la atención. No hay nada que temer, la luz y la oscuridad hace parte de lo mismo. Una no puede estar separada de la otra. Eso es muy, mira que esos son mensajes muy 11-11, ¿no? Esos son mensajes muy de portal, muy bien. Ascendente Marte en Escorpio. Pues bien, quería compartir con ustedes antes de empezar el día, antes de empezar la jornada. Un abrazo para los últimos que llegaron. Los invito a que terminen de ver el vídeo, los que no pudieron verlo.
va a quedar colgado en mi canal de YouTube para que lo puedan ver desde la entrada. Aprovechemos con la mejor de las energías este 11-11 y empecemos a hacer ese trabajo de portal, ese trabajo cósmico. Sí, pero aquí, en la psique, la mejor manera de encontrar el 11-11 es acá. La mejor manera de relacionarnos con el 11-11 es aquí. Puede estar pasando mil cosas, estrellas, platillos, meteoritos, se puede estar partiendo el universo en dos, pero si esto de acá no se parte, pues el 11-11 nunca lo voy a ver. La forma de interpretar, la forma y los conceptos, cómo es mi manera de pensar. Y esto no tiene nada que ver con ser inteligente o no ser inteligente, no. Es un tema de sabiduría, es un tema de conciencia. ¿Hasta dónde permito que ese 11-11 esté en mi vida, lo viva, lo conecte? Porque recordemos la frase de hoy del 11-11. No vemos a las personas como las personas son. Vemos a las personas con lo que yo tengo acá, con mis creencias, con mis limitantes, con mis miedos, con mis abundancias, con todo lo que tenemos aquí, es con lo que yo voy a ver al otro, no con lo que el otro es. Por eso una persona afuera puede ser muy guau, pero si lo que yo tengo acá no es semejante a eso, para mí no va a significar nada. O viceversa, puedo ver a esa persona como nada que ver. Y eso tiene mucho que ver con lo que tengo acá. Entonces, el 11-11, número espejo, número maestro, ¿qué tan semejante y cómo estoy interpretando lo que pasa afuera? Porque las cosas no es que sean, las cosas realmente no son. Las cosas pasan a tener vida propia de acuerdo a la interpretación que yo le doy. Mi vida no es que sea así o que sea asá. Mi vida es como yo la interpreto, como yo le voy dando esa magia, como yo le voy dando esa forma. Esa es la manera en que mi vida es, porque no es algo estático, no es algo fijo. Mi vida va a ser de la forma en como yo la estoy interpretando. Por eso la vida no es como otro, mi vida tampoco es como otra persona la ve. Realmente es apenas el efecto espejo. 11-11. Y todo vuelve a uno, a uno. Cuatro veces uno. ¿Cómo está uno? Porque de acuerdo a cómo estoy yo, de acuerdo a cómo está mi principio mental, es la justicia y la balanza y lo que voy a equilibrar en el afuera. Quedémonos con esa frase que nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo en el entorno. Los seres humanos no son, nunca van a mostrar eso. Es la interpretación que yo doy acerca de. Y eso me permite reconocer en mí el alumno y reconocer en mí al maestro. ¿Qué beneficios tiene? Que si yo reconozco en mí el alumno y yo reconozco en mí al maestro, voy a poder ver en el otro el alumno y voy a poder ver en el otro el maestro. Ah, esta persona está aprendiendo esto. Por eso actúa de esa manera. Ah, esta persona me dijo esto porque hasta ahora está aprendiendo esto. Está bien, está aprendiendo. Wow, esta persona dice esto. Claro, ya conectó con su maestro, habla desde su maestría. Claro, esa persona ya lo vivió, ya pasó por ahí, está hablando desde su maestría. Esta persona le molesta o le dice o le causa enojo lo que yo dije. Claro, está siendo alumno, está aprendiendo. Pero para poder ver eso afuera, tiene que ser semejante a lo que está aquí dentro de mí. Por eso trabajar en el uno, en el portal 1-1, en esa conciencia, nos lleva a comprender mejor el afuera y por ende tener una mejor calidad de vida. Cuídense mucho y celebren el 11-11 cada uno de ustedes. Y los leo y me van contando cómo les va. Abrazote, gracias.